Del segundo fruto habla ahí en Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Después del amor, habla de gozo. Y este término del gozo, hermanos, ya tiene un contenido muy diferente al gozo que se maneja humanamente. Hay gente que le llama gozo a ciertas acciones placenteras, que me da placer, ¿verdad? Me gusta. Y yo siento gozo cuando me como un steak, decía alguien, ¿verdad? Pues mientras no le dé dolor de estómago va a sentir gozo, y si le cayó mal, el gozo se le va a otro lado. Pero fíjense, hermanos, que cuando uno mira en la primera carta a los tesalonicenses, una de las características del gozo que habla aquí, fruto del Espíritu, una característica muy importante, está referida a un gozo permanente. ¿Por qué razón? Porque quiero decirles algo. En la debilidad humana, el gozo puede ser placentero. Hay gentes que tienen gozo pasajeros, cuando son simplemente humanos, que solo está en la esfera de sentimental, digamos, o almática, la llaman algunos. Entonces, yo recuerdo mucho a mi querido hermano que llegaba al servicio. Yo lo evangelicé, llegó al Señor, pero me reía mucho con él porque había noches que terminaba el servicio, o días, y cuando salía me decía: Otto, hoy sí tuve gozo en este servicio. Así fue el charco de lágrimas que dejé, mira, me decía. Él lloraba cuando sentía gozo. Pero de repente había veces que salía del servicio. No le voy a decir el nombre porque me están oyendo en Zacapa también. Me decía: Otto, hoy sí no tuve gozo, mira, me decía. Estuve seco, vos. Hoy no echaste nada de lágrimas, vos. No, ni baba, le dije yo. Es decir, él el gozo lo tenía dependiendo cuál era su estado de ánimo personal. Entonces mucha gente maneja el gozo en ese sentido, de acuerdo a las circunstancias. Y las circunstancias, pues cierto, a mucha gente le dan gozo, ¿verdad? Ni modo, a quien no le va a dar gozo ver a toda la familia ahí llegando a cantarle y que entra con aquel paquetal de regalos el día del cumpleaños. ¿A quién no le va a dar gozo, no? Pero un día que cumpleaños usted y no le dicen pero ni buenos días, pues se le va el gozo. Ese es un gozo que no es fruto del Espíritu, es algo de sentimiento humano que está sujeto a la circunstancia o a los vaivenes de la vida. Pero el gozo fruto del Espíritu en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4 está, no, 5, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, y en el versículo 16, y habla de, no dice la palabra permanente, pero dice: estad siempre gozosos. Si me dice estad siempre gozosos, quiere decir que eso tiene que ser permanente, porque siempre es permanencia, permanecer siempre así. Ahí ya la cosa se pone más difícil, hermano, porque ya estar siempre gozosos después de la gran maltratada que le pegó a uno la suegra, bueno, no la suegra, ya vamos con la suegra, no, después de cualquier que nos pegue una gran gritada, ¿verdad? O de seguir gozosos está difícil, ¿verdad? El único que yo veo que sale gozoso con una gran trompaseada que le metan es a los boxeadores, porque dicen que hasta el que pierde gana bien. Entonces ni modo sale gozoso, aunque salga todo con el ojo así y todo. Yo miro que pegándole curitas ahí y echándole vaselina y no sé qué más. Pero así ni modo, ¿verdad? Porque es una gran trompaseada, pero lleva no sé cuántos millones. Yo no conozco mucho, pero dicen que ganan bien. El que gana, muy bien. Y el que pierde también, ¿verdad? Y ahí es cuando
Algunos se recuerdan de aquel texto: más bienaventurado es dar que recibir. El que da, bienaventurado, porque 3 veces gana más que el que lleva, ¿va? Pero el que lleva también gana. Y hasta solo ahí he visto yo que el que lleva una malmatada sale gozoso. Pero de ahí no creo. Pero según la Biblia, el gozo, fruto del Espíritu Santo, a pesar de la adversidad, siempre debemos estar gozosos. A eso solo que sea fruto del Espíritu, hermano. Solo así. Ay, porque ¿quién no lleva traspiés? ¿A quién no le meten zancadilla alguna vez, verdad? Y es difícil mantener un estado de ánimo de algarabía cuando las cosas no van como quisieran. Por eso es que cuando se habla del gozo como fruto del Espíritu Santo, no es lo mismo del gozo humano, como de un sentimiento pasajero. El gozo tiene que ser permanente si se le toma como fruto del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, yo quisiera referirme especialmente al gozo del Señor, porque no es lo mismo hablar del gozo que me puede causar un ser humano a mí. ¿Por qué razón? Les voy a decir la verdad. Porque hay veces, ustedes saben que la Biblia dice que el hombre, especialmente el impío, es como el tamo que arrebata el viento. Pero tenemos que reconocer que aún en Cristo hay gente que se comporta como que fueran impíos. Y unas veces son y otras veces no son. Y parecen como tamo. Eso lo experimentamos todos como cristianos. Los pastores también, ¿verdad? Experimentamos eso. Yo recuerdo de un hermano que me decía: yo, por usted pastor, Dios guarde. Bueno, Jesús se lo dijo Pedro, ¿verdad? Yo no voy a permitir que eso te acontezca, le dijo. ¿A qué sí le dijo? Y Jesús como que no vio a Pedro, pobrecito Pedro, ¿verdad? Pues él lo dijo de buena fe. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Imagínese, hermano, diciéndole: yo no voy a permitir que ninguno te toque. Mira, Pedro, le dijo, antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces, le dijo. Y le decía: qué esperanzas. Y es cierto. El día que capturaron a Jesús, recuérdense ustedes que es cierto, sacó la espada y le voló la oreja a un cuate ahí. Es cierto. Pero después, ¿qué pasó? Ya cuando la cuestión estaba demasiado adversa, ya Pedro pegó y se cumplió lo que el Señor le dijo. Por eso, hermanos, si leemos aquí en el Evangelio de San Juan, referido precisamente a eso, en el capítulo 15, y versículo 11, capítulo 15 del Evangelio de San Juan, y versículo 11, o sea, Juan 15, 11. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice Jesús, el mío, mi gozo esté en vosotros y el vuestro gozo, el de ustedes, sea cumplido. Habla de 2 gozos ahí. Uno, el del Señor, y otro, el mío o el de nosotros. Para que mi gozo sea una realidad en mí, tiene que haber ¿qué? Gozo del Señor en nosotros. No sé si queda claro. Quiere decir que Jesús hablaba del gozo de Él y hablaba del gozo de nosotros los humanos. Y por supuesto, ¿por qué razón? Porque, hermanos,
¿Cómo no se va a cumplir el gozo del Señor en mí si yo tengo el gozo de Él? Por supuesto, eso me hace soportar adversidades. ¿Se han fijado que hay gente que dice usted, miren, que aguante el del hermano? Ha pasado unas situaciones terribles. Yo he sido testigo, dicen muchos. He visto y siempre lo veo gozoso. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que aguantan tanto después de tanta adversidad? ¿Y qué sucede? Porque el gozo del Señor está en ellos. No es lo mismo buscar el gozo mío sentimentalmente o emocionalmente que tener el gozo del Señor, para que el gozo que yo tenga ya no sea emocional, sino sea algo real, a pesar de la adversidad. Como dicen algunos, a pesar de que estoy pasando el Niágara en bicicleta, dicen algunos, ¿verdad? Coloquialmente. Entonces, hermanos, miren, hablar del gozo como fruto del Espíritu, qué diferencia que hablar del gozo que humanamente experimentamos. Yo les digo la verdad, hermanos, humanamente hay gozos lindos en la vida, humanos, no tan al nivel del gozo del Señor. Pero ¿quién de ustedes, cuando se fue el luna de miel, se puso a cantar antes de la noche de bodas a la novia, el gozo del Señor mi fortaleza? ¿Va que no? Que usted no le cantó nada del himno del gozo. Todo hombre y toda mujer que se casa tienen un gozo ese primer día que conviven como una pareja que antes eran unos desconocidos y ahora son uno en Cristo, como decimos. Ya no son dos, sino uno, dice la palabra. Hay un gozo. Es humano, ¿verdad que sí? Es un gozo humano. ¿Por qué les digo que es humano? Porque no es cierto que muchos dicen, me acuerdo del gozo de cuando nos casamos, le dice ella, pero ahora a vos se te olvidó, tenés amnesia de gozo. Se va, a muchos se les va el gozo. Hay gozos que en medio, humanamente, en medio de la adversidad, también nos viene el gozo después de la adversidad, pero humanamente hablando. Por ejemplo, las damas, nuestras hermanas, cuando tienen sus bebés, a mí me ha tocado pues de cerca ver experiencia de la mujer en lo que le llamamos nosotros trabajo de parto, que algunas veces cuando son primigestas son algunas veces 24 horas y algunas veces un poquito más de trabajo de parto. Empiezan los dolores, rompen fuente y en fin, pasa tanto tiempo. Y cuando no son primigestas, que ya van por segundo o tercer bebé, de todas maneras les vienen los primeros malestares y dolores. Y sienten dolores. Y hermano, es cosa seria, porque duele. Y yo he visto a las mujeres, yo no sé, yo le llamo hasta estoicismo, le llamo la de la mujer, pero que valientes, porque se atreven a tener el segundo, después el tercero. Y hay una con mi abuelita que llegó a 12, pero ella tenía todo el equipo de apóstoles, ¿verdad? Entonces, equipo de fútbol, de mi esposa todavía como suplente, ¿verdad? Entonces, pero después de esa experiencia difícil del parto, cuando le ponen la criatura así en el pecho, que ya se le cortó el ombliguito, ¿qué miran ustedes? La mujer estaba primero llorando del dolor, después, ¿qué creen ustedes? ¿Llora? Pues si ya no tenés dolor, le dice el marido, es que ahora lloro de gozo, dice ya, de ver lo que está completo, le preguntan a uno. Está bien, no le falta un dedo. Y sienten el gozo después del dolor. Es humano, eso es humano.
Entonces, miren cómo se juega el sentimiento, pero en el sentido espiritual es más tremendo. Porque, hermano, el dolor de parto no es adversidad. Ninguna mujer dice, ¿qué adversidad la mía con este dolor? No, ella sabe que después de ese dolor van a nacer su bebé. Ahí se cumple el adagio que después de la tormenta, pues viene la paz, ¿verdad? Pero hay, hermano, hay situaciones en donde uno tiene que decirle al Señor, Señor, dame de tu gozo en medio de esto. No quiero perder. Y entonces, por eso era que el Señor fue bien claro. Dice, miren, yo les he hablado estas cosas, les dijo, ahí en Juan 15:11 que les leí, para que mi gozo esté en vosotros. Porque estando mi gozo en vosotros, entonces vuestro gozo, el tuyo, va a ser cumplido, aunque estés pasando adversidad. Por eso es que muchos aguantan y están gozosos en medio de la adversidad, porque es el gozo del Señor que está en ellos, fruto del Espíritu. Por eso la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí sabe uno si una persona tiene fruto del Espíritu. Y yo he visto hijos de Dios que yo me he gozado, me han edificado de ver, hermanos, que en medio de la adversidad mantienen el gozo. Y yo luego digo, solo porque tienen el gozo del Señor pueden aguantar y tener gozo ellos. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Interesante porque ¿quién de ustedes no ha sufrido en la vida? Levánteme la mano a alguien que nunca haya sufrido, que nunca haya tenido una adversidad, nunca. Como dijo un hermano, con solo que haya tenido suegra ya tuvo adversidad. Dijo, no, no puede ser. Pero, ¿saben qué sucede? Hay otras cosas que nos pueden dar gozo de espíritu, a pesar de que muchas cosas vayan mal. Es más, hay cosas que hacemos en la vida que humanamente nos dan gozo. Por ejemplo, hermano, yo no creo que a usted no le dé gozo si usted casualmente, por azar del destino, se metió en una gasolinera, su cuate estaba ahí y le dijo, mira, voy a comprar mi numerito de la como la Mega, dicen, ¿verdad? De la Mega. Y hay otra, la Powerball. Bueno. Y llega su amigo y le dice, mira, voy a comprar un número para mí y te voy a dar este a vos. Se lo da. Y hoy en la noche el sorteo a vos. Mañana le dicen, anda, mira tu número ahí, a donde lo compras. Y va y le dice, mire usted, su número está premiado. Sí, acuérdense que son 720 millones de dólares. Qué gozo, hermano. ¿A qué gozo? ¿O no se siente gozoso usted con 720 millones de dólares? ¿Ah? Ajá, pero que me den 300, de los 720, que me den 350. 350 millones de dólares. A la edad que tengo, no me los termino. No me los termino. Pero óigame bien. Pero ¿qué tal si yo salgo contento y plum, se le para el pastor enfrente? ¿Por qué va gozoso, hermano? Pues porque me saqué 620 millones. Empieza el pastor con su máquina de calcular. Son tanto de diezmos. Se le fue el gozo. ¿Para qué le conté? Ya me cayó el pastor, dice usted. No. Supóngase que el pastor, en lugar de alegrarse, le diga, 720 millones, ¿los va a querer de una vez o que se los den pausados? Si se los dan pausados, es tanto. Si se lo dan de una vez, la mitad. ¿Cómo lo quieren? Voy a pensarle, dice usted. No importa. Pero mire, hermano, ¿y por qué va tan alegre? ¿Cómo no voy gozoso, pastor? Mire.
Que le diga el pastor lo que le alegra a usted. 350 millones de dólares. Alégrese que es salvo. Y usted dice, vea usted, pastor, sí, está claro que estoy gozoso de ser salvo, pero también porque tengo 350 millones de dólares. También. Pues creen, ¿qué quieren? ¿O qué creen? Ay, con Jesús pasaban unas cosas tremendas. Pegaba unos cuentazos. Que si hubiera tenido iglesia se le van todos los miembros. Si hubiera tenido congregación así. Porque sí. Pueden creer, hermanos, según Lucas, que era el más investigador, porque no fue apóstol de los 12, pero investigaba. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10 creo que está, sí, el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Miren cómo es que yo puedo tener el gozo del Señor y entonces puedo tener el gozo pleno aún en medio de la adversidad o teniendo éxito. ¿Por qué les digo esto? Porque, hermanos, hay gente que se ha hecho rica y termina en la miseria, ¿o no? Tuvieron gozo un tiempo, porque el dinero también se termina. O con todos los millones a los 2 días se muere. ¿Y a quién le quedó el dinero? A la señora. Y si quedó joven, pues al señor de la señora, ¿va? ¿Verdad? Pues sí. Entonces, miren lo que pasó con Jesús. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 10 y versículo 17 dice: volvieron los 70 con, ¿cómo volvieron? Con gozo. Miren, tan chulos, ¿va? Los 70, ¿se recuerdan que mandó 70? O sea, no sé. Diciendo, Señor, pero felices. Fíjate que aún los demonios se nos sujetan cuando mencionamos tu nombre. ¿Qué se sintieron? Gozosos. ¿Qué sentiría usted que le traigan un endemoniado ahorita, mano Rudy, y que al nomás entrar le diga, ¿usted es anciano aquí? Sí, yo soy el futuro anciano mayor aquí. Le va a decir él, ¿qué quería? Esa. Pues que miren, mi hijo, mire cómo cae y ahí echa espuma por la boca, mire como que se hartó un cuento de faul, mire, se tragó un bote de detergente. Y le dice mano Rudy, no hombre, está como usted, pues está endemoniado, pero déjemelo, sal fuera. Y al ratito se para el patojo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ontoy, dice el patojo, ¿va? Ontoy. Y dice la mamá y el papá, milagro, milagro, este hombre, es de hombre de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y viene hermano Rudy corriendo, pastor Otto, venga, fíjese que en la entrada viene este muchacho echando espumarajos usted, y me lo pone la mamá, y oré por él, y sujeté al demonio, y mírelo, está bueno. Y que le diga, ay, hermano Rudy, ve por lo que se alegra usted. Alégrese que no va a ir al infierno. Que le diga, alégrese que usted no va a ir al infierno, que usted va a ir al cielo. Va a decir este pastorcito. Así que en lugar de ponerse contento el pastor, que ya tiene un anciano que echa fuera demonios, ahora me está diciendo que ni me goce. ¿Qué dice el versículo 17? Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pasen de un brinquito al versículo 20. Lucas 10, pero 20. Oigan la respuesta, pues. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, pero versículo 20. Unos 3 versículos adelante. Sí, les digo. Sí, le dijeron ellos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. O sea, demonios. No te sientas gozoso. Porque regocijar, ¿sabe qué quieren decir, va? Gozarte varias veces. El prefijo re en castellano es repetir varias veces una cosa. Por ejemplo, refregar es lavar varias veces el mismo trasto.
O también en Guatemala, refregar es remolestar, ¿va? Que algunos no dicen la palabra molestar, dicen otra palabra, ¿va? Sí, o dicen el nombre aquel que tiene la finca del expresidente de México, que le puso el papá, pero es una palabra que yo no la repito. Y no, les dijo, ve lo que se gozan ustedes, de que es que los espíritus se les sujetan. Sino, ¿qué dice? No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Regocijate de qué? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Será ingratitud el Señor? No. ¿Saben qué pasa? Hay dos comparaciones. Hay un regocijo, un gozo aumentado que sintieron ellos de ver algo que ellos no podían hacer. Ellos no estaban acostumbrados a echar fuera demonios. ¿Acaso que lo hacían todos los días? Hasta que Jesús apareció. De manera que era normal que se gozaran. Hermano, yo les digo la verdad. Yo no soy el milagroso. Pero ¿usted cree que yo no me regocijo si un día me traen una persona aquí con mal de Parkinson? ¿Saben cuál es, va? Es una tembladera horrible. No pueden estar ahí. Por ejemplo, si usted quiere menear bien la pacha, el biberón del niño para que se salga la leche, usted hace la uno que tiene Parkinson y ya en un ratito se la tiene. Se la tiene bien batida, ¿verdad? Hermanos, y vengo y oro por él, y al momentito aquel hombre se para y dice, gloria a Dios, ya no tiemblo, denme un biberón, échale agua, échale leche. Ay, no, hermano, no se lo puedo deshacer. Ni ahora ni yo queriendo puedo hacer así. Y antes sin querer yo temblaba. ¿Usted cree que yo no me regocijo? Claro, claro. Pero ¿de qué me regocijo más? De la emoción de que por mi ministerio pude poner manos y sanó. ¿Acaso que yo lo sané? Por el Señor, pero me regocijo, ¿verdad? Me alegro del bien ajeno. Pero ¿creen ustedes que no me alegro más de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Ah? Con todo mi respeto, ¿verdad? Pero ni modo, hermanos. Eso les dijo Jesús. ¿Por qué es que el gozo, fruto del Espíritu, en supremacía está sobre el gozo humano? Porque el gozo, fruto del Espíritu, es una virtud completa y absolutamente divina. ¿Oye? Ese gozo del Espíritu es un fruto del Espíritu, dice Gálatas. ¿Del Espíritu del hombre? No, es del Espíritu Santo. Entonces, tenía razón Jesús cuando les dijo, bueno, pero no se regocijen. No les dijo, no sientan gozo. No, les habló en sentido de supremacía. No regocijéis de lo que los espíritus se os sujetan. Regocijaos de que vuestros nombres, ¿por qué? Están escritos en el libro, en los cielos. ¿Por qué? Porque les quiso decir un orden de prioridad. Hay cosas que podemos hacer, claro que sí, pero hay cosas que son eternas. ¿Sí? Jesús resucitó a Lázaro para toda la vida. No, si Lázaro se volvió a morir. ¿O creen ustedes que anda vivo todavía por ahí? ¿Verdad que no? Se volvió a morir. Y lo volvieron a enterrar. Y ya no lo resucitaron. Va a resucitar aquel día que lo miremos ahí y le digamos, hola vos, y te volviste a morir, ¿no? Pero el gozo del Señor es eterno. Con ese nos tenemos que ir, aunque vayamos el cuerpo muerto, pero el gozo. Hoy estábamos hablando con Leti, hablando del gozo, porque siempre que voy a predicar ella me va instruyendo y me va diciendo, mira, enseña esto, predica esto. Ella me va explicando por dónde me vaya, ¿verdad? Para que no hables tonteras, me dice. Entonces, no, es broma, hermano, allá no. Pero hablando en serio, me decía hoy
sobre un hermano que hicimos mucho, salmista, que cantaba lindo para alabar al Señor. Y fue muy notorio, hermanos, cómo el cáncer lo fue deteriorando, y lo vimos por los medios, aún en su lecho ya moribundo casi, pero consciente. Y lo vimos, oímos y lo vimos cantar, pero ya cadavérico. Y lo vimos todavía queriendo danzar, estando acostado. Danzando, hermanos, agonizando, no muriéndose. Ese es el gozo, mire, del Señor. Porque yo muriéndome, yo les digo la verdad, a mí me gustaría danzar, estar pensando, miren la morenaza que voy a dejar. Digo, ay Dios mío, bueno, ahorita ya no creo que se hagan cargo de ella, pero sí. Pero imagínense si me da eso. Si me da eso de unos 25 años, tenía yo como unos 5 años, no menos, 2, 3 años casado de ella. Me muero, ahí sí me hubiera valido más porque va a quedar bien jovencita, digo yo. Para otra segunda y tercera vuelta todavía, la hermana Leta. Entonces, ahorita se puede morir. Entonces, hermanos, imagínense ustedes, imagínense ese hombre. Nos recordábamos con mi esposa y me decía, es que es admirable lo que hay, el gozo de Dios puede hacer en un hombre que se está muriendo. Él sabía que se está. ¿Saben qué decía? Porque habían sacado bola una semana antes que ya se había muerto. Y dijo, no, dijo, todo está bien, dijo. Hermanos, si yo lo vi ya, no, hermanos, dijo, todo está bien. Y cantaba el himno, donde dice, todo está bien. No, hermanos, el gozo del Señor, yo sí, sinceramente quisiera tener el gozo como fruto del Espíritu Santo, porque hay momentos en que sí me desespero, hermanos, y ya pierdo un poquito el gozo. Máxime cuando me dicen, mire pastor, hoy no voy a ir a la congregación porque fíjese que no tengo ganas. Se me ve el gozo, ¿verdad? Bueno, además, hermanos, hay una cosa que nos tiene que quedar bien claro. La pregunta de muchos es, ¿y para qué el gozo como fruto del Espíritu? ¿Para qué lo puedo querer? Si como estar gozoso, no estoy dando buen testimonio, diría alguien. Pero hermanos, una de las cosas que hay que entender es que algo que identifica el reino de Dios es el gozo. El reino de Dios es de gozo. ¿O le han dicho a ustedes que el reino de Dios no es de gozo? Que al irse para allá, usted va a caer peor, que se va a salir de las brasas para caer a las llamas, solo que vaya al infierno. Pero de lo contrario, para ir al reino de Dios, usted no va a las llamas. Entonces, una de las cosas es que tenemos que entender la naturaleza de este gozo. ¿En dónde está, diríamos científicamente, su caldo de cultivo? ¿En dónde se está cultivando este gozo que tiene que llegarnos a nosotros como fruto del Espíritu? En la carta a los Romanos que escribió Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14 y versículo 17, dice claramente Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, es paz y ¿qué? Y gozo. ¿Pero cómo? ¿De cuál? En el Espíritu Santo. Hermanos, este reino al que hemos entrado nosotros es un reino en donde no es lo que comemos, no es lo que bebemos, oye, no es lo que tenemos, no, es la justicia y la paz, pero el gozo del Espíritu Santo aquí en este reino es en donde se está produciendo.
Por eso es que el Espíritu Santo lo toma del reino y nos dice, aquí está, miren, ustedes tienen derecho a dar fruto de esto, pero por medio del Espíritu Santo, de lo contrario no. Por eso hemos estado estudiando al Espíritu Santo, que por cierto, algunos, estábamos viendo con mi esposa en estos días, nos ponemos a estudiar la palabra ahí y platicamos, ¿verdad? Y ella me comparte algunas cosas y yo la escucho y digo, bueno, ¿qué se pone a estudiar también, hermano? Y hablábamos del Espíritu Santo. Y se recuerdan que el primer día que hablé del Espíritu Santo les decía que muchos ya lo tienen jubilado. Ya no se predica del Espíritu Santo, hermano. Ya no se habla de él. Se habla más de feria. Claro, yo no puedo ir a McDonald's y decirle, mire, con el gozo del Espíritu Santo vengo a pedirle 3 McChicken y no sé qué. No, suéltelo. Y ya te me van a decir. Para ellos. Pero ¿qué sucede en mi caso? Una de las cosas es, hermanos, que en el reino de Dios, en este reino, el Espíritu Santo no está jubilado. Y hablábamos con mi esposa que hemos llegado al extremo de que muchos están discutiendo todavía, y en lo que están discutiendo va a levantar la iglesia el Señor, y porque están discutiendo también si la levanta o no, que hay unos que creen en el rapto y otros que no, en el arrebatamiento. Unos creen, otros no. Están los dispensacionalistas y están los que están con la teología del pacto, de los pactos, y así discutiendo. Mientras están discutiendo, les va a pasar las de aquellos compadres de Ubico, que por estar discutiendo no se tomaban el agua y vino y le démenla, y se la tomó Ubico y ahí los dejó sin nada. Vayan al río, les digo, tomar agua. Se la tomó. Estoy hablando, cuando digo Ubico, ese fue un presidente de Guatemala hoy. Entonces, están discutiendo si el Espíritu Santo se va a quedar aquí para la gran tribulación. Y otros, bueno, otros dicen que se va con la iglesia, porque la iglesia es la que va a ser arrebatada. Pero el Espíritu Santo lo tienen ahí, estira y encoge, no me salen para acá, que lo jalan para acá, como que fuera una cosa. El Espíritu, este Espíritu Santo, hermanos, en este reino es de gozo. No debiéramos ni de estarlo discutiendo tanto. Por eso es, hermanos, que cuando Pablo escribió la segunda carta a los Corintios, en 2 Corintios, en el capítulo 6, 2 Corintios, capítulo 6, no quiero leer todos los versículos que están ahí que Pablo escribe, porque están referidos a cierta experiencia de Pablo, todo lo que pasó. Ustedes han leído la vida de Pablo, ¿verdad? Y cómo leemos todo lo que pasó. Pero en el versículo 10 del capítulo 6, de ahí de 2 Corintios 6:10, dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; y como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Miren, hermanos, ¿cómo es posible que el fruto, el gozo, fruto del Espíritu Santo, yo esté como que estuviera pobre? No dice pobre de una vez, pero enriqueciendo a muchos. Hermanos, por eso me acuerdo cuando Pedro le dijo a aquel cojo, ¿verdad? Mira, le dijo, vos estás viendo pisto aquí, pero yo ando peor que vos, le dijo. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué les parece? Y andó.
Así dijo el, el hermano Cantinflas, y andó, dijo. Anduvo tonto, le dijo el otro. ¿Ah? Sí, anduvo tonto un tiempo, pero después se avivó, dijo. No entendió el tema. Anduvo era el término, y él dijo andó. Anduvo el cojo. Anduvo. ¿Y cómo entró? ¿Cómo entró? Brincando, gozoso. Entonces, eso es lo que dice aquí. Como pobres, pero enriqueciendo. Pedro se miraba como pobre. Hermano, usted puede que usted quisiera resolverle, yo digo la verdad porque yo lo experimento, no sé si ustedes, yo quisiera resolverle todo el problema económico a todo el mundo, hermanos. Cuando los veo y veo las carestías y las necesidades, digo, Dios mío, como me dice Torrené, ay papi, con un número que compremos y nos sacamos millones le podemos dar al que se pare ahí, porque cuando pasamos en el carro vemos a la gente con su rotulito, con un niño que dice que lo necesita porque lo van a operar, y yo digo, Dios mío, en el nombre de Jesús, que ese niño no necesite ya la operación. Solo que yo oro luego, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús, que ya no la necesite, porque puede ser. Entonces, dice, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero lo poseo todo. Hermanos, séame honesto. De algunas cosas usted puede decir, yo no tengo nada. No hay cosas de las que usted no tiene nada. A ver, levánteme la mano aquí. ¿Quién tiene unos 40 lingotes de oro en su casa? No tiene nada, ¿va? No tiene. Sin embargo, usted puede estar gozoso como que se está poseyendo todo. ¿Por qué? Porque en el Señor están todas las cosas. Dice que todas las cosas fueron hechas, incluso para Jesucristo. Entonces estamos bien. Y dice que somos coherederos de Él. Entonces estamos bien. Estamos bien. No vamos mal. Entonces, hermanos, miren el juego de palabras, como decía alguien, en esto del Espíritu Santo. No es juego simplemente de palabras, ¿verdad? Hay algo tremendo que lo debía haber dicho yo primero, desde que comencé. Yo me pongo a pensar en mí, hermanos. Yo ya les he dicho que yo nací en un grupo religioso que no era iglesia evangélica. Fui educado en una religión diferente. Y hermanos, pasó el tiempo y como que hubo un momento que había en mí una insatisfacción, un vacío, que será un vacío existencial. Y hermanos, pues empecé a indagar mucho sobre esto y me acuerdo que en mi casa, allá en Zacapa, pues todavía no había televisión, hermanos, porque yo soy del tiempo cuando Trucutú todavía era adolescente. Y no habían televisores todavía en Guatemala, no. Pero había radio, y para nosotros la radio era algo. Y me acuerdo que en mi pueblo había 2 programas radiales que me gustaba, a pesar que yo estaba formado y estaba en una familia que no era evangélica. Cambia la radio, me decían. No, déjenme, les decía yo. Me gustaba oír el programa que pasaba el pastor de la iglesia luterana. Me gustaba mucho, muy respetable el pastor. Y el pastor de la iglesia evangélica Amigos, que era donde asistía hermana Leti, que yo todavía no andaba tras los huesos de ella. Entonces, pero me gustaba. Y miren, yo en la tarde me ponía a oírlo. Y mi abuelita me decía, quita esos herejes, me decía, ¿ves? Pero yo decía, yo los oía y decía, pues no tiene nada de malo. ¿Por qué le llaman así? Y ahí empecé. Y una madrugada de estas me ponía a pensar yo, Dios mío, dije, me puse a ver mi cuarto, estoy en Estados Unidos, no tengo casa.
Yo no tengo casa aquí, más que rento un apartamento. Me puse a ver mi dormitorio, pues tengo mi camita, al menos para donde dormir, ¿verdad? Ahí está el baño, al menos una letrina, dije, ¿verdad? Y miré para acá, el tocador de mi esposa con todas sus cositas que se echa, y dije, ahí está todo el salón de reparaciones de mi esposa, dije. Y gracias, Dios mío, dije, en realidad tenerte a ti, dije, estoy bien. Yo no soy millonario, hermano, les cuento hoy, por si algunos están pensando que les voy a dar, no les dejo nada a ustedes, porque no soy millonario. Pero saben una cosa, estoy tan bien con ustedes, tengo a Cristo. Dice sí, mire lo que le escribió Pablo a los filipenses en el capítulo 3 de la carta a los filipenses y versículo 8. Dije yo, todo lo que dejé en Guatemala, Dios mío, me puse a pensar. Los títulos enrollados andan ahí metidos en una maleta, ¿ven? Bien enrollados, ni siquiera en cuadro. Sí, enrollados están ahí en una maleta. Y dije, pero me acordé de esta carta a los filipenses en el capítulo 3 y versículo 8. ¿Saben qué dice Pablo? Y esto lo saben ustedes, este texto lo conocen. Y ciertamente, dice, estoy leyendo Filipenses 3:8. Así está en la Biblia de ustedes. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas, oigan, todas, como pérdida. Yo perdí muchas cosas, hermano. Sí. Si le preguntan a Torrenel, perdió también muchas cosas. Pregúntale, cuéntale, ¿qué perdió usted? Y ahí le va a contar. ¿Pero por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Ese es mi gozo, hermano. Si ustedes ganaron a Cristo, aunque no tengan lo que hubieran querido tener en esta vida, ese es gozo. Póngase a pensar un minutito, ¿dónde estuviera usted si no tuviera a Cristo? ¿Ah? ¿Dónde estuviera? Imagínense. ¿Dónde estuviera? Qué tremendo, ¿verdad? Tener a Cristo es motivo de gozo hoy. Eso, miren, es el mayor gozo que se puede tener. Entonces, una de las cosas que me atraen mucho a mí es leer muchos ejemplos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, me llama mucho la atención, hermanos. Quiero ver si me da tiempo. Ay, ya 10 minutos. Rapidito. No les va a cobrar extra, hermano. Miren, cabal la ofrenda como me la van a dar, así se va a ir. Fíjense, hermanos, que una de las cosas que pienso es, y el gozo del Espíritu será que se puede perder. Porque ya hablé lo bonito, lo lindo que es tener el gozo como fruto del Espíritu. Pero vayamos ahora a la realidad y pongamos los pies sobre la tierra. Se podrá perder el gozo del Espíritu Santo. Y fíjense, hermanos, que yo lo que les quiero decir es que solo puedo darles el testimonio que nos dio el hermano David. Escribió el Salmo 51.
El Salmo 51. Ay, hermanos, qué tremendo esto. En el versículo, si quiere leamos 10, 11 y el 12 es el que me interesa. Leamos el 12. Salmo 51, 12. Oiga lo que le dice al Señor nuestro hermano David. Y esto lo escribió, ¿saben cuándo? Después que se fue a meter con Betsabé. Con Betsabé, la mujer que no era de él. Y tuvo un hijo con ella y también se le murió. Miren qué tremenda es la tragedia. Y que escribió este Salmo 51 después, y en este versículo 12 le dice: vuélveme. Cuando usted le van a volver algo, ¿qué quiere decir? Es porque pues, lo había perdido. Vuélveme. ¿Qué le dijo? ¿El qué? El gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Están oyendo eso? Por eso le empieza en el versículo 10, le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mejor vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu recto, dice en otra versión, delante de mí. ¡Ah! ¡Qué experiencia! Hermanos, ¿qué es lo único que me puede hacer perder el gozo de la salvación? Cuando no peca. Estar en pecado. Claro, abogado tenemos para con el Padre. ¿Fue perdonado David? Sí. ¿Pagó las consecuencias? Sí. Ay, hermanos, pasó una depresión que yo no sé la. Yo conozco la depresión que yo pasé, pero no sé cómo sería la de David. Entonces, hay algo que debe haber una actitud en nosotros. ¿Será religioso estar con gozo aquí alabando al Señor y decirle alabe? Mire, yo le digo una verdad. No debieron ni decir alabe, hermano, levante. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cada vez que alabemos al Señor, piense en dónde estuviera y qué es lo que está haciendo aquí hoy. Fíjese que en el Salmo 43, siempre David, ¿verdad? Ese David. En el Salmo 43 y versículo 4, ¿sabe qué hizo David cuando después de, ya puedes imaginar todo lo que pasó? Yo no sé, yo creo que este salmo lo escribió antes de haberse caído en ese pecado, pero ¿sabe qué decía él? Y creo que ahí fue donde falló. Él no falló el día que se metió con Betsabé, fue antes. En el Salmo 43 y versículo 4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de qué, y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Oiga lo que le digo. Voy a entrar a tu altar, al Dios de mi alegría y de mi gozo. ¿Pero saben una cosa? Le costó. Yo no sé si el salmo fue antes o fue después. Estoy siempre con la duda. ¿Saben por qué? Por lo que dice el versículo 5. Le habla a su alma. ¿Y sabe qué le dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo tengo la duda si fue ya después o fue antes, porque dice que el alma de él se abatía. Posiblemente fue después, ¿verdad? Saber qué sentía, pero acababa de decir: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. ¿Qué pasó? Yo siento que en medio de esos dos versículos aparece la hermana Betsabe. De repente, no sé, yo no puedo. Me cuesta un poquito, hermanos, seguirlas, pero no importa la secuencia, lo importante es el fondo. Entonces, terminando, y hoy sí termino, no 7 veces como muchas veces. Nehemías nos dijo algo que nos ayuda a mantener el gozo a pesar de que el tiempo está poniéndose difícil cada día, ¿verdad? Gente anda afligida con las guerras, afligida sobre las determinaciones que va a tomar el gobierno en Estados Unidos. Están confluyendo una serie de preocupaciones, tanto en el pueblo de Dios como también en la gente. Pero una cosa sí le digo, una cosa. Hay hermanos, yo hay días que la veo dura y me preocupo, pero después digo: Dios mío, dame fortaleza. Dame fortaleza, Señor. Porque ustedes dirán: ¿qué pastor? ¿Por qué no trabaja? Supera mis días, hermanos. Son días movidos, fuertes. Pero no importa. Porque me acuerdo de lo que escribió Nehemías, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 de este libro, y versículo 10. Miren qué tremendo. Les dijo, no sé si saben ustedes por qué, ¿verdad? Pero él fue a hablar con estaban los levitas ahí, leían en el libro de la ley de Dios, ponían sentido, querían entender todo lo que estaban leyendo. Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, que era escriba, y los levitas querían hacer entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: el día santo es a Jehová nuestro Dios, no se pongan tristes, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ponían a leer y lloraban. ¿Y sabe qué les dijo Nehemías? Id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Se acuerdan el coro? El gozo del Señor, mi fortaleza. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo sin medida Él me da. No lo saben, ¿verdad? Es que ese está en mi tiempo, hermano. Ese himno está inspirado en las palabras de Nehemías. Hermanos, cuando sienta que el gozo se le está yendo abajo, recuérdese que la fortaleza viene del gozo, que es fruto del Espíritu Santo, no del gozo donde las circunstancias van bien. No, las circunstancias no nos van a hacer sentir gozo, porque hay circunstancias adversas, pero el gozo del Señor, le da a uno fuerzas hasta el más abatido. Amén. Oremos. Señor, te bendecimos, te damos gracias y te glorificamos. Gracias, Padre, porque el gozo que viene de tu Espíritu Santo nos sostiene. No es el gozo que el mundo da, sino eso, Señor, el gozo que tú das como fruto de la obra de tu Espíritu Santo.
Gracias, Señor, porque nos sentimos animados, sabiendo que podemos, en medio de las tribulaciones, no clamar por el gozo humano, sino por el gozo fruto del Espíritu. Gracias, mi Señor, por la bendición.